Gracias a Dios por aquellos que no se avergüenzan del Evangelio, que dan testimonio, que van a todas partes y anuncian que solamente hay un camino, una verdad, y ese es Cristo Jesús el Señor. Aleluya, bendito sea su nombre. Vamos a meditar en la palabra en esta hora, y solamente voy a leer un versículo de la Escritura que se encuentra en el libro de Proverbios, en el capítulo número 5 y en el verso número 13. Proverbios capítulo número 5 y verso 13. Voy a leer este pasaje para ustedes, y la palabra bendita del Señor esta noche lee de la siguiente manera y dice: no oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Una vez más, está diciendo Salomón a través del proverbio, dice: no oí la voz de los que me instruían. Y luego dice: y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Amén. Que el Señor añada bendición a su palabra. Quiero, hermanos, meditar en este versículo de la Biblia, y quisiera ser breve, pero ser conciso en lo que voy a decir. Voy a titularle: las voces peligrosas que vienen a nuestra vida. Las voces peligrosas que vienen a nuestra vida. Una de las cosas que nosotros debemos de entender y que son de gran importancia para nuestra vida es que cada uno de nosotros tiene una herramienta eficaz que el Señor ha puesto en su vida, y es la voz. Yo no podría comunicarme con ustedes esta noche si no tuviera la oportunidad de tener una voz clara y poder expresarla a favor de ustedes. Los hermanos que cantaron estas lindas alabanzas no lo hubieran podido hacer también si no tuvieran una maravillosa voz con la cual alaban y glorifican el nombre de nuestro Dios. Por lo tanto, Dios a cada uno de nosotros nos ha dado el privilegio de tener una herramienta fundamental y eficaz, que es la voz, la cual nos sirve a cada uno de nosotros para poder comunicarnos, para poder expresarnos, para poder mostrar nuestros sentimientos y aún nuestras necesidades y nuestros deseos. Por eso es que la madre, por ejemplo, cuando está atendiendo a su bebé y el bebé llora y dice la madre: ¿pero qué tienes, hijo? ¿Pero por qué no me dices? Claro, todavía no tiene la capacidad de articular y poder hablar y decir lo que está sintiendo, pero lo hace a través del llanto. Y la madre se da cuenta que algo no está bien cuando escucha que el niño llora y no se calma. Es porque tiene algún dolor, es porque algo le está incomodando, y él lo expresa a través del llanto. Así que la voz es muy importante para nosotros. La voz sirve como un medio para que nosotros establezcamos conexiones. A través de la voz nosotros nos comunicamos con las personas y podemos establecer amistad, y podemos establecer una conexión y quedar conectados porque nos permitió hablar, y al hablar coincidimos y decidimos establecer una relación de amistad. Es muy importante para nosotros esta herramienta. También podemos expresar nuestras emociones. Podemos de esta manera relacionarnos con el mundo que nos rodea a través de la voz. Esta herramienta no solamente la podemos expresar, sino que esta herramienta también actúa dentro de nosotros internamente. De tal manera que muchas veces, muchas de las cosas que estamos sintiendo las podemos expresar.
a través de algunas formas. Podemos decir lo que estamos sintiendo, podemos expresar lo que está dentro de nosotros, y esto, al poder expresarlo, verbalizarlo, estamos no solamente sacando lo que tenemos adentro, sino que también podemos sacar las ideas, los pensamientos que están dentro de nuestra mente y poder expresarlas de esta manera. Podemos decir entonces que, tomando como base todo esto que he dicho, queremos decir que entonces la voz es algo muy especial para nosotros. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado, porque la voz no solamente sirve para expresarnos, sino que la voz también sirve, hermano, para influenciarnos. De tal manera que nosotros tenemos que tener mucho cuidado de qué voces estamos escuchando, cuáles son las voces que nos están influenciando. Por ejemplo, los jovencitos cuando entran a la secundaria, muchos fácilmente se dejan influenciar por algún amigo que los contamina y luego los lleva a hacer cosas que ellos no están acostumbrados a hacer, porque fueron influenciados por la voz de un amigo. También el diablo puede influenciarnos. También el diablo puede venir, susurrar, hablar a nuestra vida. Tal vez nosotros ya tenemos formado un carácter, ya tenemos nosotros una base de cómo caminamos, cómo actuamos, pero de repente alguien comienza a hablar y a decirnos que ese comportamiento nuestro no es muy adecuado. Tú tienes que ser más abierto, tú tienes que expresarte más. Ven, te vamos a enseñar. Y lo comienzan a jalar, y muchas veces lo comienzan a llevar hacia el mal. Hay una película que la pasaban en la televisión, en el cine, donde se ve claramente cómo la influencia tiene mucho que ver. Es la historia de Pinocho. Eso nos lo han contado como cuento. Pinocho era un muñeco de madera, pero que aspiraba a ser niño. Y para poder lograr eso tenía que ser bueno. Y entonces él decide ser bueno, decide aprender a estudiar, decide prepararse. Pero en el camino de esa preparación se encuentra unas malas influencias que le comienzan a decir: no, así no es. ¿Qué vas a ir a hacer a la escuela? Mira, mejor vámonos para acá, hagamos esto, hagamos al otro. Y entonces lo comienzan a desviar y lo comienzan a llevar por el mal camino. ¿Cuántos de nuestros jóvenes que fueron instruidos en una casa, que recibieron la enseñanza y la educación de sus padres, que aprendieron a comportarse bien, pero que en el camino fueron influenciados por las voces de amigos que los condujeron a la droga, los condujeron al alcoholismo, los condujeron a quizás a pertenecer a alguna pandilla o a participar de algún negocio extraño, no adecuado, y después tuvieron que pagar las consecuencias porque se dejaron influenciar? Así que, sabiendo que las voces que vienen a nuestra vida son voces peligrosas, que muchas veces en vez de instruirnos nos están desviando del buen camino, nosotros tenemos que aprender cuáles son las voces que vamos a escuchar. ¿Cuáles son las voces que vamos a escuchar? Y para eso vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios. La palabra de Dios para nosotros es lo único que nos está guiando correctamente. De tal manera que la palabra de Dios nos enseña cuáles son las voces que debemos de evitar y cuáles son las voces que debemos aprender a escuchar. Acuérdese que Salomón escribe Proverbios, y Proverbios en el verso que leímos dice: no escuché la voz de los que me instruían. Usted, al venir a este lugar, al participar en la iglesia,
Al ser parte de la congregación, hay una voz que continuamente lo está instruyendo, y es la voz de su pastor, es la voz de aquel que le está enseñando la palabra y le está diciendo cómo debe de actuar y cómo debe de caminar. Nosotros como cristianos tenemos el deber de aprender, de escuchar y ser obedientes a la voz del pastor que nos guía para que vayamos hacia la victoria. Pero ¿qué sucede cuando no escuchamos la voz? ¿Qué sucede cuando nosotros somos instruidos pero no ponemos por obra la instrucción que se nos da? Ahí es donde debemos de entender que hay voces que debemos de evitar y hay voces que debemos de abrazar y hacerlas parte de nuestra vida. La primera voz que nosotros debemos de evitar, porque es una voz peligrosa y que nos va a destruir, díganlo conmigo, es la voz. Díganlo conmigo, es la voz del pecado. Una vez más, una de las voces que debemos de evitar, porque es una voz peligrosa que en vez de ayudarnos nos va a destruir, es la voz del pecado. En el libro de Isaías, capítulo 22, en el verso número 13, dice: y he aquí gozo y alegría, matando vacas, degollando ovejas, comiendo carne, bebiendo vino y diciendo: comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Este pasaje se repite también en el libro de Corintios, cuando el apóstol Pablo instruye a los corintios. Se da cuenta que hay un dicho en medio de esa región. La gente tiene el dicho que dice: comamos y bebamos, que mañana moriremos. En otras palabras, lo voy a parafrasear, es la gente que dice: solo se vive una vez, hay que disfrutar la vida. La vida es muy corta, gózala. No estamos diciendo que no se pueda disfrutar la vida, pero cuando te dicen eso, ¿de qué manera te están diciendo que la goces y que la disfrutes? Generalmente es porque te está induciendo hacia el pecado, porque el mundo a lo bueno le llama malo. Para muchos lo que estamos haciendo aquí es una locura. Pobres cristianos, mira dónde están, ahí en el domo, sentados sin hacer nada, porque para ellos esto es aburrido. Para nosotros que ya conocemos de Dios, sabemos que aquí estamos recibiendo la instrucción que nos da vida, que estamos recibiendo la fuerza de Dios, y que en este lugar el Espíritu Santo está obrando en nuestras vidas y nos está empoderando para ser más que vencedores en Cristo Jesús. Entonces, hay una voz que debemos de rechazar, y es la voz del pecado. Estas voces susurran a nuestro oído, queriéndonos influenciar a través de tentaciones. Y entonces viene la tentación y se presenta muy bonita, muy atractiva, muy codiciable, y te dice: disfrútalo. Solo tienes una vida. Al fin y al cabo mañana vamos a morir. Hay que vivir la vida hoy. Pero lo que no te dice es que después de cometer ese pecado vienen las consecuencias. Solamente te lo presenta y te motiva como algo que es agradable, codiciable y apetecible, pero no te dice las consecuencias. Por ejemplo, allá en el huerto del Edén se oyó la primera voz peligrosa que trató de inducir y finalmente indujo a Eva a cometer un acto de desobediencia del mandato que Dios les había dado. La Biblia dice que Eva andaba por ahí caminando en el huerto del Edén, cuando de repente se le quedó viendo a un árbol que la Biblia le llama el árbol
del conocimiento del bien y el mal. Lógicamente tenía un fruto, porque ella se quedó viendo y dice que vio que el fruto era bueno y que era codiciable y que parecía tener muy buen sabor, era apetitoso. Entonces se acercó la voz de Satanás y le dijo: come, disfrútalo, deleítate. ¿Qué es la vida si no sabes disfrutar? Pero Satanás no le dijo a la mujer: come del fruto y vas a traer la desgracia para todo el mundo. Eso no le dijo. No le dijo: come del fruto y vas a arruinar la identidad de todas las mujeres en todo el tiempo. No le dijo: si comes del fruto se va a romper la relación que tienes con Dios. Eso no se lo dijo. Solo le dijo: es bueno, es apetecible, es codicioso, disfrútalo. De todas maneras, Dios te engañó. Le dijo: si comes de ese fruto no vas a morir, al contrario, vas a ser como un Dios. Y entonces la mente de la mujer comenzó a volar y dijo: ¿qué más quiero si me voy a convertir en una diosa? ¿Qué más quiero si voy a saborear el fruto más delicioso que he visto, el más apetecible que he visto? Pero Satanás no le dijo: las consecuencias de tu desobediencia van a involucrar a toda la humanidad de todos los tiempos y de todas las épocas. No le dijo: las consecuencias de esta desobediencia traerán pobreza, traerán miseria, traerán enfermedad y traerán dolor a la vida humana. Eso no lo dijo, porque el diablo es un experto en ocultar las consecuencias. Dos personas se encuentran en algún sitio y el diablo comienza a ver: mira, está bonito o está bonita, le gustas, éntrale. Y comienza el juego y finalmente se consume un pecado de adulterio, de fornicación. Y en el momento todos dicen: es la experiencia más bonita que he tenido. Es más, Enrique Iglesias lo cuenta y dice que es una experiencia religiosa. O sea que lo pone al nivel de poder tocar el cielo. Hay otro que dice: uno toca el cielo cuando está pecando. Lo que no te dicen es todo lo que viene después de eso: un hogar destruido, hijos abandonados, una economía dañada, una relación echada a perder y una infinidad de consecuencias que te van a perseguir el resto de tu vida. O sea que Satanás es experto en esconder las consecuencias. Solo te presenta lo atractivo. Por eso hay voces que debemos de evitar. Hay voces que son peligrosas para nuestra vida y que nosotros no podemos entregarnos. Aunque había un dicho que decía: comamos y bebamos que mañana moriremos. En otras palabras, que había que entregarse al placer y vivir la vida como se pudiera, o como algunos le llaman, la vida loca. La palabra de Dios nos enseña que nosotros no podemos entregarnos al placer y solamente vivir para el placer, porque todo eso tiene consecuencias. No es que Dios no quiera que el hombre sea feliz, pero Dios ha establecido parámetros donde el hombre es feliz sin que hayan consecuencias. Por eso hay voces que nos engañan, que nos motivan con palabras, que nos instan a disfrutar la gratificación instantánea que ofrece el pecado. Pero tenemos que saber que Satanás nos está engañando y que es un experto en ocultar las consecuencias que van a venir a nuestra vida y que no van a ser para un momento, sino que van a ser a largo plazo. Entonces tenemos que evitar
las voces que vienen que nos motivan y nos incitan a pecar. Muchas personas que ahora viven para el alcohol comenzaron con una tentación. Querían saber qué se siente, querían probar, querían saber el sabor, lo que era perder el juicio en alguna ocasión. Y así comenzaron y terminaron mal. Muchos que comenzaron en la droga fue lo mismo, porque oyeron esas voces que los incitaban a hacer el mal. Así que cuando una voz te incite a pecar, tú tienes que saber que cada consecuencia o que cada acto nuestro pecaminoso, desobediente a la voz de Dios, a la Escritura, trae consecuencias muy dañinas. ¿Sí o no? En la Biblia hay casos. Sansón comenzó a oír una voz. Le decía a las muchachas, te siguen. Comenzó a desobedecer la voz de Dios y comenzó a convivir con jóvenes que eran filisteas y que habían sido prohibidas por Dios en su palabra. Las consecuencias fueron trágicas. ¿Cómo terminó Sansón? Ciego, esclavizado y en mano de sus enemigos. Finalmente terminó enterrado bajo los escombros de un edificio que él mismo derribó. Dios no había levantado a Sansón para que muriera de esa manera. Lo había levantado para que fuera el libertador y un héroe nacional para el pueblo de Israel. Segunda voz que debemos de evitar, porque es peligrosa para nuestra vida. No solamente es la voz del pecado, que trae consecuencias, sino que hay otra voz que nosotros debemos de evitar. Y esta voz también es peligrosa como la primera. Que debemos de evitar y que también es peligrosa para nuestra vida y tan dañina como la primera, que es el pecado, es la voz, díganlo conmigo, del desánimo. La voz del desánimo. Es la voz del desánimo. Estas voces vienen a sembrar dudas en nuestra vida. Estas voces nos hablan de que nosotros no tenemos las capacidades que Dios ha dicho que nosotros tenemos o que Él nos ha dado. Comienzan a poner temor en nuestra vida y nos comienzan como a dirigir y a decir, en vez de tener éxito vas a tener fracaso. Y comenzamos a dudar de nuestras capacidades porque estas voces nos comienzan a desviar de las metas que nosotros nos hemos propuesto. Y lógicamente estas voces vienen a frenar nuestro progreso, vienen a frenar nuestros sueños y nuestros anhelos. Puede ser que tú hayas entrado a la universidad con mucho entusiasmo, pero comienzas a ver que no es tan fácil y comienza a venir una voz que te desanima. ¿Para qué estudias? ¿Para qué le echas ganas si finalmente ni lo vas a lograr? Esto es muy difícil y comienza a querer frustrar tus anhelos y tus sueños. En lo espiritual es lo mismo. Muchas veces el enemigo nos hace creer que no somos capaces de hacer la obra de Dios. ¿Cuántos días o meses se planeó este aniversario? Y quizás cuando ya estábamos en la recta final, el diablo venía y decía, ¿y si no se logra? ¿Y si no llegan los invitados? ¿Y si la gente no responde? ¿Y si los grupos no responden? ¿Y si no tenemos todo lo necesario para hacerlo? Y comienza a venir como una duda, y lo más fácil es desanimarse y decir, mejor no lo hacemos. El desánimo ha hecho que muchos
frustren sus sueños y sus anhelos. El desánimo incluso ha hecho que algunos renuncien a lo que Dios los ha llamado a hacer. Y el diablo va a usar muchos medios para querer desanimarte. Incluso puede usar a personas muy cercanas a ti, que te van a criticar y te van a señalar, o que te van a decir que no lo puedes hacer, o que no lo vas a lograr. ¿Sabe que los mismos hermanos trataban de frustrar a David? ¿Se acuerdan cuando David llegó al campo de batalla y comenzó a ver cómo se estaba desarrollando la batalla y veía que salía el gigante Goliat? Y David comenzó a decir, bueno, ¿y por qué no van y pelean y lo derrotan? Los mismos hermanos comenzaron, ¿y qué veniste a hacer aquí? ¿Por qué no te quedaste en casa? ¿Por qué no vas a ver las ovejas de mi padre que andan en el campo solas? ¿Qué estás haciendo aquí? Regrésate, muchacho. Cuando él dijo, voy a pelear con el gigante Goliat, los primeros en oponerse fueron sus hermanos. El rey también se opuso. Todo el ejército decía, pero es que este no es un hombre de guerra, ¿cómo va a pelear contra Goliat? La ventaja es que David estaba seguro en quién creía. David tenía la certeza que el Dios que tenía era un Dios grande, fuerte y poderoso, que no importaba la opinión de todos, su fe estaba bien cimentada en el poder de nuestro Dios. Y a pesar de lo que opinaron, y a pesar de lo que dijeron, y a pesar de las circunstancias, él sabía, yo he venido a este lugar con el propósito de vencer a Goliat. Y de aquí no me voy si no lo derroto. No hubo quien lo apoyara. Todos los que estaban a la expectativa no estaban esperando ver a David vencer a Goliat. Todos los que estaban a la expectativa estaban esperando ver la derrota de David, como Goliat lo despedazaba. Pero él tenía una convicción que nadie podía arrancar de su corazón. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Cuando nosotros tenemos una fe genuina, una convicción real, no importa lo que diga el mundo, no importa lo que diga la familia, los amigos, las personas, el municipio, el gobierno, las autoridades, nosotros sabemos quién nos ha llamado, quién nos ha establecido y quién está con nosotros. Esta obra seguirá avanzando y seguirá creciendo, porque no es del hombre. Esta obra Dios la plantó, y si Dios la plantó, no hay diablo ni infierno que la pueda detener. Nadie nos va a desanimar, Pastor Arturo. Seguiremos adelante, porque no estamos aquí para que nos aplaudan, ni nos den una palmada, ni nos den un título de agradecimiento. Estamos aquí por una vocación santa. El Dios del cielo nos llamó. Somos ministros, no del hombre, sino del Dios todopoderoso. Usted le sirve a Dios, no le sirve al hombre. Así que si en algún momento ve alguna circunstancia adversa en la iglesia y usted dice, mejor me voy de la iglesia porque los hermanos no aprecian lo que uno hace, tanto que me esfuerzo, y en vez de que me agradezcan me regañaron, cargando el sonido, instalando, y en vez de que me digan lo hiciste bien, me regañaron porque se apagó el micrófono. No te desanimes por nada. No oigas las voces que te quieren desanimar. No escuches al que te dice que lo hiciste mal. No escuches al que te pone tropiezo. No te desanimes por nada, porque tú sabes que tu Dios está contigo. Gloria sea el nombre del Señor. No le tengas miedo, no tengas temor al fracaso y a nada.
Porque los cristianos nunca fracasamos, ¿sabía usted? Ay, pero yo conozco uno que fracasó. No, no fracasó. Tuvo una experiencia que lo hizo mejor. Los problemas que nosotros pasamos no son fracasos, son experiencias que nos están trasladando a un mejor nivel. Así que si te enfermaste, no es para destruirte, es para que veas la gloria de Dios. Si pasaste por un proceso económico, familiar o de lo que sea, no es para destruirte, es porque Dios te quiere llevar a una posición mejor. El proceso de Job no fue para destruirlo. Cuando perdió sus tierras, perdió su ganado, perdió a sus amigos, perdió a sus hijos, perdió a su esposa, perdió la salud, no era para destruirlo, es porque el Señor lo quería engrandecer mucho más todavía y llevar a otro nivel. Aleluya. Así que nadie te desanime. Sigue adelante confiando en el Señor. Estas voces de desánimo son las que usa el enemigo y nos hacen creer que no somos suficientes, que no tenemos la suficiente capacidad, que es inútil que podamos intentar hacer algo. Al fin y al cabo no vamos a alcanzar el éxito. Estas voces lo único que quieren hacer es debilitar nuestra confianza y nuestra fe en el Dios Todopoderoso. Pero como decía Pablo, no hay nada que me pueda apartar de la fe ni del amor de nuestro Dios. Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni el pasado, ni el presente, ni hambre, ni desnudez, ni la misma muerte me podrán separar de Dios. ¿De dónde vienen esas voces de desánimo que quieren obstaculizar nuestras vidas? Pueden venir de algún fracaso anterior que hayamos tenido. Y el enemigo dice: ya tuviste un fracaso y vas a volver a tener otro. Pero como dije, nosotros nunca fracasamos. Solo tenemos experiencias para ser mejores cada día. Así que el hecho de que hayas hecho algo y no te haya funcionado no quiere decir que fracasaste. ¿Han oído hablar de Tomás Alva Edison? Gracias a él tenemos la luz. Él inventó el bombillo, el foco. Él hizo que se le extrajera el aire, oxígeno, y que esos filamentos se unieran para poder darnos luz y que perseverara. ¿Sabe cuántas veces intentó él perfeccionar el bombillo? Algunos dicen que fueron 3000 veces. Y cada vez que lo hacía decía: va a funcionar, ahora sí, conéctenlo, va a funcionar. Se fundía. Y venían los amigos y decían: ¿para qué lo intentas? Mira cuántas veces has fracasado. Cuando hizo el último intento le decían: ya fracasaste 3000 veces y vas a seguir con eso. Y él dijo: no, yo no he fracasado 3000 veces. He aprendido 3000 veces cómo no hacerlo, pero voy a encontrar la forma de cómo hacerlo. Y gracias a esa tenacidad, hoy tenemos la luz, hoy tenemos el bombillo que nos alumbra, porque no se dio por vencido. Tú no te des por vencido. Sigue orando, sigue confiando, sigue clamando, sigue evangelizando, sigue intercediendo por esa persona por la cual estás orando y estás pidiendo que Dios la salve. Tal vez alguien te diga: ya no se va a convertir, mira cuántos años han pasado. Pero no te des por vencido, la respuesta está cerca. El Señor pronto responderá y tú verás que Dios es fiel a los que invocan su santo nombre. No te desanimes. Oigo que hay algunos pastores, yo acabo de salir de un congreso pastoral, y quizás hay algunos pastores que digan: es que la iglesia no avanza, es que no veo el crecimiento, es que la gente es dura, no quiere oír. O como oímos que dijeron algunos aquí: es que los cristianos no quieren echarle ganas, son muy flojos.
Pero tú no te desanimes. Tú no estás en el ministerio por los hermanos que te aplauden y te apoyan y te dicen: pastor, pastora, estamos contigo. Tú estás en el ministerio porque Dios te llamó y eres un instrumento útil en las manos de Dios. Tu ministerio no se define por la cantidad de personas que tengas o los seguidores que tengan. Tu ministerio se define porque hubo uno que te llamó y te puso en el ministerio. Y aunque no tuvieras almas, eres ministro de Dios. Porque Dios te puso para ser la voz que clama en el desierto. Aleluya. Así que sigamos adelante en el nombre de Cristo Jesús. También las voces negativas de desánimo vienen de personas que usa el enemigo para decirnos: no, pero tú no puedes, tú eres muy débil, ni músculos tienes, está bien flaco, no sabes ni hablar. Y a veces uno se cree las mentiras del enemigo. Cuando Dios llamó a Moisés para que fuera a libertar a Israel, ¿cuál fue la primera excusa de Moisés? Yo no sé hablar, soy medio tartamudo, me cuesta hablar. Ahora si me ponen a hablar en público con una personalidad como la de Faraón, uy, no voy a poder. Claro, el enemigo trata de intimidarnos, de desanimarnos. Pero mire, una vez que estás en el altar y tienes el micrófono y comienzas a hablar de la palabra de Dios, el Señor te usa poderosamente. Muchos de los que estamos sirviendo al Señor creíamos que no podíamos. Cuando nos ungieron como pastores, muchos decían: ay, ¿qué voy a predicar? ¿Y cómo le voy a hacer? Si yo nunca he hablado en público, me van a temblar las piernas, se me va a trabar la lengua. Pero ¿qué dijo el pastor? Traten de hablar poquito, porque una vez que el pastor agarra el micrófono, ¿quién lo baja? Y por más de que los pastores dicen: voy a ser breve, tenga cuidado cuando dicen voy a ser breve, porque es la predicación más larga que se va a echar, ¿verdad? Entonces el enemigo va a tratar de hacernos creer que no podemos, o muchas veces nos va a hacer ver nuestra baja estima. Tal vez hemos tenido baja estima porque en la casa nunca tuvimos el apoyo, porque en la escuela no fuimos los mejores alumnos y todos se burlaban de nosotros, porque entre nuestros amigos no somos los más sobresalientes, y entonces el diablo usa eso para poner baja estima en nosotros y hacernos creer que no podemos. Pero como Dios es especialista, y la Biblia dice que Dios no busca lo mejor, la Biblia dice que Dios no busca lo más sobresaliente, la Biblia dice que lo despreciado del mundo, lo rechazado del mundo, lo más pequeño, lo vil, lo que no es, eso escogió Dios para traerlo, pulirlo y hacerlo su ministro. Y con eso dice: avergonzar a los poderosos de la tierra. ¿Sabe? Yo nací en un lugar muy pobre, en una familia pobre. No tuve quien me impulsara para alcanzar el éxito, y por algún tiempo yo creí que eso era una persona limitada, una persona que no se atrevía. Pero un día el Señor me permitió estar en la Cámara de Diputados, aquí cerquita, el día que nos entregaron los registros de la asociación. Y entonces estábamos sentados, habíamos un buen grupo de personas, y entonces ese día se convocó una reunión especial. Estuvieron algunos diputados, estuvo el secretario de Gobernación y estuvieron algunas personalidades del gobierno de diferentes entidades. Y entonces recuerdo que yo estaba tomándome un café que nos invitaron ahí, y de repente se levantó un hermano que representaba a nivel nacional a la iglesia cristiana a través de una federación que se llamaba FICEMEX, no sé si la oyeron hablar. El asunto es que a él lo invitaron para dar un consejo de la palabra de Dios a todos los que habían sido invitados a esa reunión.
Yo había sido invitado porque ese día nos entregaron el registro y estaba en una mesa. De repente aquella persona que había sido invitada para dar el mensaje, vi que se acercó a mí. Yo pensé que iba a saludarme, y cuando se acercó a mí me dice: hermano Ronnie, ¿usted se atrevería a predicar aquí? Y yo me le quedé viendo, no sabía por qué me lo preguntaba, y le dije: pues si se me diera la oportunidad yo predico. Me dijo: ya tiene la oportunidad, porque yo soy el orador, pero a mí no me dijeron que iban a haber diputados, ni senadores, ni el secretario de gobernación, ni las otras personalidades, y yo no me atrevo. ¿Y qué quiere decir con eso? Le digo que le estoy cediendo el privilegio. Y yo dije: esta oportunidad no la dejo ir. Esta oportunidad es mía. ¿Cuándo voy a volver a tener a estas personalidades frente a mí? Y me dice: ¿se atreve? Le dije: sí, hermano. No sabía ni qué, porque no iba preparado. Pero en ese momento comencé a leer la Biblia y comencé a buscar, y Dios me llevó al pasaje de la Escritura donde habla que Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Entonces yo hablé de un Dios que no caduca, de un Dios que permanece vigente a pesar de las edades y de los años, a pesar del tiempo, a pesar de las modalidades y de lo nuevo que se vaya levantando, y de las religiones que vayan surgiendo y los dioses que vayan surgiendo. En medio de todo eso, el Dios verdadero sigue siendo Jehová de los ejércitos. Jamás se me va a olvidar. Lo grabé en mi mente y en mi corazón, y di el mensaje. Después se acercaron algunas personalidades y me decían: pastor, qué bonita enseñanza. No lo hice porque me felicitaran, lo hice porque yo quería que ellos pudieran saber que Dios está presente en estos tiempos actuales. Porque algunos podrán pensar que el Dios que estamos predicando aquí, ese Dios ya no hace nada. Ese Dios ya caducó. Imagínense, más de 2000 años predicando de Jesucristo. Pero les tengo la noticia: Jesucristo sigue vivo. Él sigue sentado en el trono de gloria, lleno de poder y de majestad. Él sigue haciendo milagros y prodigios, y sigue salvando vidas. Hace un rato me gozaba, porque en la reunión donde estuvimos en el transcurso de la mañana y parte del mediodía y la tardecita, tuvimos a un hermano que estaba colaborando, sirviendo, que el Señor nos permitió arrancarlo. Él era adorador de la muerte y traía el cabello largo y traía su muerte tatuada en el pecho, en los muslos, y la colocaba ahí en la entrada de su casa. Y siempre que queríamos hablarle, no nos dejaba, nos cerraba la puerta. Pero un día Dios se glorificó y lo alcanzó, hizo el milagro, lo transformó, y ahora lo tuvimos de cocinero, atendiendo a pastores y líderes que fueron a la reunión. Y el hermano estaba contento y me decía: pastor, hasta dejé de ir a trabajar, anoche ni pude dormir, ahorita terminando me tengo que ir a trabajar, pero qué honor poder servir al Señor. ¿Cuántos alaban su nombre? Aleluya. El diablo te puede decir que no puedes, pero tú sabes que todo lo puedo que me fortalece. Alaban a Dios. Termino con esto. Tercera voz que debemos de evitar, que es peligrosa, es la voz de la amargura. El apóstol nos habla de que la amargura no debe de morar en nuestro corazón. Y en el libro de Hebreos 12:15, lo leo para usted, dice: mirad, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, ya que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Sabe, la amargura es una de las cosas terribles que dañan y echan a perder todo. Tenemos que tener cuidado con esta voz de amargura.
Esta voz de amargura viene a causa del resentimiento. Te resientes de alguna cosa. Viene a causa del enojo, de la tristeza. Y ese enojo, esa tristeza contamina tu corazón y provoca un resentimiento. Y esa voz de amargura nos hace creer que nosotros no merecemos ser felices, que la vida es injusta con nosotros y que no hay esperanzas para nuestra vida, para un futuro mejor. La voz de la amargura puede destruir muchas cosas en nuestra vida y nos puede contaminar al grado de volvernos personas tóxicas, de tal manera que dañamos todas las relaciones en las cuales nos envolvemos, con la familia, con nuestro cónyuge y con las amistades que tenemos. Porque la amargura no nos deja ver, nos ciega. La voz de la amargura nos roba la paz que el Señor nos da. Nos hace mantenernos atrapados en el pasado y nos hace aferrarnos a las heridas que por alguna razón sufrimos en el pasado. La amargura no es un buen compañero. No te deja sonreír, no te deja ser feliz, no te deja gozarte, no te deja alegrarte. Destruye todo lo que está a tu alrededor y te destruye a ti. ¿Cómo nosotros podemos evitar la voz de la amargura para que ya no nos contamine y ya no nos dañe? Lo que podemos hacer para evitar esa voz es tener la valentía de perdonar, de pedir perdón y de perdonar a los que nos han ofendido, para que podamos ser libres del rencor. Si no perdonamos, no podemos ser libres del rencor, y si no perdonamos, las heridas del pasado no se sanan y siguen sangrando aún cuando hayan pasado muchos años. Por eso es importante que nosotros podamos ser libres de esto. Y dice la Escritura que debemos quitar de nosotros el enojo, la murmuración, y debemos de tener una actitud de agradecimiento, porque eso traerá sanidad a nuestra vida. Entonces hay que evitar esta voz. Y como para ir concluyendo, sería, si tenemos que evitar estas voces malas, negativas, que destruyen en vez de edificar, entonces la pregunta es, ¿qué voces vamos a escuchar? ¿Se acuerda que en el huerto del Edén se oyó la voz de Satanás que indujo a la mujer a comer del fruto prohibido para que de esa manera destruyera no solo la relación de ella con Dios, sino que arrastrara a la humanidad a perder la comunión con Dios? Pero también se oyó la voz de Dios, y la voz de Dios fue la que le dijo: no comas de ese árbol, porque el día que comas morirás. Nosotros tenemos que aprender a oír la voz de Dios. La voz de Dios la oímos continuamente cuando oímos la palabra de Dios. Por eso la Biblia dice que no seamos oidores olvidadizos, sino que seamos hacedores de la palabra. Aprendamos a oír la voz de la palabra. Aprendamos a oír la voz del consejo de nuestro pastor, que nos instruye para que cada día seamos mejores y podamos tener una vida victoriosa. Aprendamos a oír la voz del Espíritu Santo que nos habla, la voz de la palabra. Cada vez que leemos un salmo, un proverbio, que leemos un evangelio, la voz de Dios está ahí para instruirnos a fin de que nosotros cada día seamos vencedores en Cristo Jesús. Oigamos la voz de Dios, la voz del Espíritu, la voz de gente madura que nos motiva a buscar a Dios, que nos motiva a ser mejores cristianos. Y evitemos las voces de aquellos que nos dicen: ¿para qué vas tanto tiempo a la iglesia? ¿Para qué vas todos los días? Con una vez al mes que vayas es suficiente. No, oiga, David decía una cosa: he demandado a Jehová y esa buscaré, que esté yo en la casa de Jehová cada mes, todos
los días, o sea, cada vez que hay reunión en la iglesia. Porque a la iglesia vamos a edificarnos oyendo la voz de nuestro Dios. Así que, hermanos, las voces peligrosas siempre van a venir a nuestra vida de una o de otra manera. Es por eso que nosotros tenemos que estar preparados para enfrentarlas y ponerles un alto. Y solamente podemos hacerlo usando la autoridad de nuestro Señor por medio de su bendita palabra, para que no le demos cabida a las voces negativas y sí oigamos la voz de nuestro Dios. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Pero Satanás quería engañar a Jesús diciéndole: póstrate y adórame, tírate de allá arriba del pináculo del templo, te daré los reinos de la tierra si postrado me adorares. Y el Señor tuvo que entender que esas voces eran voces negativas, destructivas, y no les hizo caso, porque él ya había oído la voz de Dios, y la voz de Dios decía que solamente había uno que era digno de ser alabado, y era nuestro Dios. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Termino haciendo esta pregunta: ¿qué voces estás oyendo? ¿Cuál es la voz que te está hablando? ¿Cuál es la voz que te está instruyendo? Tenemos que ser prudentes para escuchar solo la voz de Dios, que viene a través de su palabra y de su espíritu. Las voces que nos motivan a buscar de Dios son las voces que vienen de Dios. Aquellas que te quieren alejar de la iglesia, de los hermanos, que te quieren alejar de Dios, son voces que te quieren destruir. Te van a presentar el mundo y el pecado como muy atractivo, pero no te van a decir las consecuencias. A Sansón le costó la vida. David oyó la voz del enemigo y también tuvo consecuencias. La voz del enemigo lo apartó por un momento de placer, pero lo pagó muy caro. Su familia sufrió las consecuencias. Él no pudo ser feliz como hubiera sido porque no escuchó la voz de Dios. Nosotros ya tenemos muchos ejemplos en la palabra. Oigamos la voz de Dios, y una voz que Dios continuamente deja oír a nuestro corazón es la voz donde Él se acerca a nosotros y nos dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo a tu corazón. Si tú oyes mi voz, dice el Señor, y me dejas entrar a tu corazón, yo vendré y haré morada dentro de tu corazón. La voz de Dios te quiere dar salvación, te quiere perdonar tus pecados, te quiere hacer una nueva criatura y te quiere dar un lugar dentro de la familia de Dios. Esa es la voz que debes de escuchar. La voz de Dios que te dice: ven a mí, que yo te haré descansar. Ven a mí, que yo te daré descanso para tu vida. Vamos a hacer una oración y le vamos a decir: Señor, cierra mi oído a las voces negativas y abre mi oído y mi corazón a la voz del Espíritu Santo, a la voz de Jesús que me llama, que venga a descansar a Él. La voz de Jesús que me dice: mi hijo eres tú, te quiero dar salvación y vida eterna. Esa es la voz que tengo que aprender a escuchar. Oremos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, porque tenemos el privilegio esta noche de estar aquí, en este lugar, meditando en tu palabra, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, que te muevas. Espíritu de Dios, que obres en el corazón de todos los que estamos en este lugar. También te ruego, Espíritu Santo, que toques el corazón de aquellos que todavía no han tenido la oportunidad de obedecer a la voz que los está llamando. A los sedientos, vengan a las aguas. A los que tienen hambre, vengan y coman, dice el Señor. A los que están cansados, vengan, yo los haré descansar. A los que quieran encontrar el camino a la vida eterna, dice el Señor: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede llegar al Padre si no es a través de mí.
Precioso Espíritu de Dios, habla el corazón del pueblo, habla el corazón de este pueblo que se ha reunido y congregado en este lugar. En el nombre de Jesús, bendice a mis hermanos, Señor, bendice a tu pueblo. Quiero hacer un llamado rápidamente en esta noche. Si esta noche hay entre nosotros alguna persona que no le ha entregado su vida a Cristo, ya no siga oyendo la voz que te dice: eso es para locos, eso es para viejos, eso no es para ti. Al contrario, esto es para ti. El Señor te está llamando y el Señor hoy quiere que tú le abras su corazón, porque quiere entrar en tu corazón y quiere hacer de ti una vida nueva, una vida transformada, que tenga un antes y un después. Una vida donde se pueda notar el cambio y la transformación que Dios hace. ¿Habrá alguna persona esta noche entre nosotros que todavía no le haya entregado su vida a Cristo y que hoy quisiera no oír las voces negativas que le dicen que no, sino oír la voz del Espíritu que le está llamando y le está diciendo: ven a Cristo esta noche? ¿Habrá alguna persona que reciba a Jesús como su Salvador y le entregue su vida? Levante su mano, yo quiero hacer una oración por usted. Alguien que no lo ha hecho, pero hoy lo quiere hacer. Hoy quiere oír la voz de Dios que le llama y le dice: ven a Cristo Jesús. Él te está esperando con los brazos abiertos. Allá hay una jovencita que levanta su mano. Dios le bendiga. También el joven está levantando su mano. Dios le bendiga. Vamos a estar orando por él. Al jovencito que levanta su mano aquí, que el Señor le bendiga. Vamos a orar por él. ¿Alguna persona más? ¿Algún joven? ¿Alguna señorita? ¿Alguna dama? ¿Algún caballero que esta noche esté dispuesto, que sea valiente y que le diga: Señor, yo quiero poner mi vida en tus manos? Hace algunos años yo hice esta misma decisión. El Señor me sacó de las drogas y de las pandillas. Oí la voz de Dios que me llamaba y me decía: he venido a cambiar y a transformar tu vida. Después de andar en las calles y de ser una persona que no tenía nada y que vivía infelizmente en esta vida, el Señor me transformó y me dio una nueva vida. El Señor lo quiere hacer contigo también. ¿Alguna persona más? Allá hay otra mano que se levanta. Dios le bendiga. ¿Quién más? Vamos a hacer la oración. Si usted no se atreve a levantar la mano porque tiene pena o hay algo que le impide, no importa, ahí donde está, haga esta oración conmigo. Invite a Jesús a su corazón. Dígale: Señor Jesús, esta noche te entrego mi vida. Abro la puerta de mi corazón. Te invito a morar en él. Permite que hoy mi vida sea transformada y que yo comience a experimentar una nueva vida. Yo creo que tú eres Jesús, el Hijo de Dios, el que fue enviado a esta tierra a morir en la cruz del Calvario, para que la sangre vertida me lave y me limpie de pecados. Yo te recibo como mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y permite que a partir de ahora yo tenga un antes y un después, y que comience a disfrutar lo que es tu presencia en mi vida, Señor. Gracias por recibirme y por darme la oportunidad de aceptarte en mi corazón y recibirte en mi vida. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Ponemos en tus manos a tu pueblo, Señor. Oramos por cada familia, por cada hogar, por cada matrimonio, por cada joven, por cada señorita. En el nombre de Jesús los bendecimos y permite que ellos sigan siendo ejemplo en este mundo necesitado, y que sigan siendo la voz que llama a los hombres al arrepentimiento. Gracias, Jesús. Amén.